Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente para meditar un momento más la palabra de nuestro Dios, y en este día estamos agradecidos con el Señor por todo lo hermoso que Él ha hecho en nuestras vidas, y es un día más, y dice su palabra que cada día nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿verdad? Y eso es hermoso de parte del Señor para nosotros. Y bueno, vamos a ir meditando la palabra de Dios en este bello día que el Señor nos concede. Hoy tenemos un tema que dice así, es una pregunta. El tema de hoy es una pregunta, ¿verdad? Dice así: ¿mezcla del bien y el mal? Nos preguntamos, ¿mezcla del bien y el mal? Y el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Y ha puesto en mi mente en estos últimos días el pensar acerca de esto, ¿verdad? Ya que pues vivimos en un mundo en el cual cada vez más se aceptan cosas malas que hace años ni pensarlo que la sociedad lo aceptaría, ¿verdad? Mas sin embargo cada vez más se vienen aceptando más y más cosas, ¿verdad? Que hace años ni siquiera pensaríamos que se aceptarían o que se harían en público, ¿verdad? Entonces nuestro mundo cada vez más va aceptando más y más cosas malas delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Y se van mezclando con las cosas buenas que la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Entonces vamos a meditar en esta mañana este tema, mezcla del bien y el mal, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de si se puede o no se puede mezclar el bien con el mal. Y para esto vamos a leer la palabra de nuestro Dios en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. Y al término nos vamos a pasar al capítulo 7, versículo 1, de ahí mismo en 2 Corintios. La palabra de Dios nos dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Es un pasaje muy hermoso que el Señor nos habla para hacernos entender realmente que no se puede mezclar el bien con el mal. Y las personas que digan, pues es que aquí encuentras el bien y el mal juntos, no se estarán refiriendo a un bien correcto, a un bien perfecto conforme a la voluntad de Dios. Será un bien a medias, ¿verdad? Será un bien entre comillas. Así que en esta mañana, ¿verdad? Quiero que meditemos este hermoso tema de preguntarnos si realmente se mezcla el bien con el mal. La sociedad o el mundo en el que vivimos nos ha hecho creer que sí se puede mezclar el bien con el mal, pero como hemos visto, como hemos leído en la palabra de Dios, no se puede, ¿verdad? No se puede, no se podría mezclar el hermoso bien, el perfecto bien del Señor para nuestras vidas con el mal, ¿sí? Y este tema se vino a mi mente, a mi corazón, ¿verdad? Porque en estos días he estado saliendo a mis compras, a mis mandados, ¿verdad? Y me he encontrado con personas que a simple vista nada más usted las ve y te das cuenta que creen que sí se puede lograr esa mezcla del bien con el mal.
Por ejemplo, entraba a un comercio y tenían la radio prendida, ¿verdad? Y en ella comentaban acerca de una persona que es muy experta en lo oculto, en las artes ocultas, decían, pero que era una persona que al final le dice a la gente, Dios les bendiga y que tal santo esté con ustedes, ¿verdad? Hace una mezcla, una revoltura del bien y el mal supuestamente, pero como les digo, la persona que trate de mezclar el bien y el mal no estará mezclando un perfecto bien, un bien que venga de parte de la voluntad del Señor. No será ese el que se esté mezclando, será un bien entre comillas, será un bien a medias, porque el bien hermoso y perfecto conforme a la voluntad de Dios solamente de Él proviene, ¿verdad? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay otros ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, también he visto, ¿verdad?, a mucha gente que es seguidora de por ahí, ¿verdad?, ese santo que tanto mencionan, le llaman, ¿verdad?, la Santa Muerte. Y hay gente que mezcla, que dice, pues es que podemos adorarle a ella y podemos adorar a Dios. Y no es así, ¿verdad? Por ejemplo, también se han inventado sus estampas, ¿verdad?, sus anuncios, playeras, que se la ponen los seguidores de ella, ¿verdad? Y en ella me encontré con una que era muy curiosa, esa leyenda, ¿verdad?, que vi pegada en un auto. Y decía, Dios me cuida en la parte de arriba, en la parte del medio estaba la imagen de la muerte, y en la parte de abajo decía, y ella me cuida. Dios me guía y ella me cuida. ¿Podemos creer que esto es cierto? Hay gente, lamentablemente, que lo cree, que cree que puede valerse de un santo maligno, ¿verdad?, como lo es la muerte, y que puede seguir adorando a Dios y que son la misma cosa y que ambos lo pueden cuidar. Y si nos fijamos bien en la palabra de Dios donde hemos dado lectura, nos podemos dar cuenta que Dios no está de acuerdo con eso. Y por eso mi inquietud, ¿verdad?, en esta hermosa mañana, en que estemos meditando acerca de esta palabra, porque necesitamos volver a las Escrituras. A veces nos dejamos llevar solamente por la corriente del mundo, porque, pues mi vecina, mi familiar ya lo aceptó, ¿verdad? Ya vive así hace muchos años y lo empezamos a ver como algo cotidiano, como algo parte de la normalidad, ¿verdad? Pero si volvemos a las Escrituras, si nos enfocamos en ella y en ella buscamos qué dice Dios acerca de esto, nos vamos a encontrar con muchos errores en nuestra vida. Y uno de esos errores es ese, el de permitir que el bien se mezcle con el mal. Y no podemos permitirlo como hijos de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos hace la advertencia de que no caigamos en ese tipo de errores. Debemos de estar atentos, hermanos, porque hay personas que hacen este tipo de mezclas del bien y el mal, ¿verdad? Hay personas que supuestamente sanan a personas, ¿verdad?, enfermas, y que lo hacen invocando los 7 arcángeles o los 3 arcángeles, no sé cómo le llamarán, ¿verdad? Y la gente que no conoce de Dios escucha, pues sana por los arcángeles, pues ha de ser de Dios. Y ahí va la persona a buscar a ese tipo de comercio, ¿verdad? Porque también hacen su negocio con eso, y van y por la desesperación que están viviendo caen en manos de ese tipo de personas que mezclan el bien y el mal, que como vimos conforme a la palabra de Dios no es correcto. Por ejemplo, también hay personas que se dedican al espiritismo. Yo leí el testimonio de una cristiana que pues en su vida pasada consultó este tipo de personas. Una persona espiritista es aquella que invoca supuestamente a personas que ya han fallecido y las invoca para consultarle, preguntarle cosas, ¿verdad?
Y yo leía el testimonio de esta hermana y decía, pues yo caí en las manos de esa mujer espiritista, porque cuando yo entré, dice, a la sala donde ella hace sus ritos y todo, estaba la imagen del Sagrado Corazón. Y yo dije, pues es un lugar bueno, dice aquella hermana, y había otras imágenes más que le dieron cierta seguridad de estar en ese lugar a esta hermana que cuenta su testimonio. Y dice, yo caí en esas garras. Años más tarde, dice, empecé a sentir efectos en mi vida, en mi cuerpo, que me hacían sentir que me había equivocado en esa decisión, comenta esta hermana. Y tenía razón, había caído en un lugar muy equivocado, ¿verdad? Y muy reprobado delante de los ojos de Dios. Si tú te vas al Antiguo Testamento, cuando Dios le da las leyes a su pueblo Israel, le dice que no consultaran a los muertos, que no consultaran a personas espiritistas, del ocultismo, de sortilegios, de muchas cosas. La palabra de Dios es bien específica para que no caigamos en ello. ¿Por qué a veces hemos caído en cosas así? Porque nos hemos apartado de consultar la palabra de Dios y nos dejamos llevar solo por la corriente del mundo. Pero no estamos perdidos, hay tiempo de salir de ahí. Y de eso nos habla la palabra de Dios en esta hermosa mañana. En primer lugar, la palabra de Dios, donde dimos lectura, nos dice o te dice hoy, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no te unas. ¿Y qué quiere decir esto de yugo desigual? Esto está haciendo alusión a algo del Antiguo Testamento, en donde hablaba acerca de la agricultura, ¿verdad? En ella se araba, cuando hacían los surcos para la siembra, ¿verdad? Se araba con 2 animales, que preferiblemente eran 2 bueyes, ¿verdad? Y por eso le dice el Señor, no unas yugo desigual, no pongas un asno y pongas un buey, porque no van a ir a la par, porque no van a trabajar igual, le dice Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento. Esto está en Deuteronomio 22:10, sería bueno que lo buscaras para que entiendas esta analogía que Dios ocupa. Dios le dice, no uses un buey y un asno, es decir, un burrito, ¿verdad? No tienen la misma complexión física, no tienen la misma fuerza, entonces no iban a trabajar juntos correctamente. O tal vez incluso uno querría ir por un lado y el otro por el otro lado, porque no razonan de la misma forma, porque no está dedicado para eso un burrito, ¿verdad? El que sí está entrenado para eso en aquel tiempo era los bueyes, ¿verdad? Una yunta de bueyes era lo más adecuado para trabajar su campo. Entonces Dios le dice, no quieran usar un animal distinto, usen en pares de la misma especie, le decía Dios en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 22:10. Y esta analogía Pablo la usa como para hacernos pensar, ¿verdad? Que no es correcto unirnos, ¿verdad? Nosotros que pertenecemos al bien, no es correcto unirnos al mal, porque no tendríamos la misma capacidad, porque no tendríamos la misma visión, porque no pensaríamos igual, para nada estaríamos igual. No tiene nada que ver el bien y el mal, por eso están separados, nos quiere decir la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cómo vas a acompañar algo justo con algo injusto? No se puede, nos hace pensar la palabra de Dios. Y sigue diciendo, ¿y qué comunión? La luz con las tinieblas. Esta es una analogía más específica, la luz y las tinieblas. Algo completamente iluminado y algo completamente oscuro no pueden estar juntos. Cuando la luz se prende, la oscuridad se va inmediatamente. Nunca están juntas. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice, no se unan ustedes también, no se unan con lo malo, no se unan con lo oscuro, ¿verdad? Y luego sigue diciendo el 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial?
Y cuando dice Belial, se está refiriendo a Satanás. Belial era un nombre antiguo, hacía muchos años, para Satanás. Es uno de los nombres de Satanás. Entonces, quiere decir aquí, ¿qué concordia hay Cristo con Satanás? Imagínate, Cristo, ¿tú crees que, o ponte a pensar, Cristo haría una alianza con el diablo? Jamás, jamás lo haría. Cristo ya ha dicho, Él es su enemigo. Él es su enemigo, siempre nos lo ha dicho así, nuestro Señor a través de su palabra, que Él es nuestro enemigo, así que jamás podríamos hacer amistad con Él porque es nuestro enemigo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos llama a no unirnos en este tipo de alianzas, a no querer unir, ¿verdad? Una creencia cristiana con algo que venga del maligno. No se puede, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos lo hace entender muy claramente. Aunque claro que no quiere decir que ya de plano cortemos toda comunicación con personas del mundo o personas incluso que se dediquen a cosas ocultas. No podríamos, porque tendríamos que salir de esta tierra, de este mundo. El mundo está rodeado de gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Y otros incluso hasta le sirven a Satanás, ¿verdad? Pero lo que quiere decir aquí es que no permitas que influencien tu vida, ¿verdad? Si tú ya crees en Cristo, si tú ya crees en el Señor Jesús como tu Salvador, no permitas que te quieran llevar a esos lugares donde se practica la hechicería, la brujería y cosas de ese tipo ocultas, el satanismo inclusive, adoradores de la muerte. No te mezcles con ellos, nos quiere decir la palabra de Dios. No permitas que ellos te arrastren a su mundo. Y inclusive, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla un poco más específico en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Escucha muy bien lo que la palabra de Dios nos dice. Jeremías 15, 19, en la última parte. Cuando ocupamos solo una parte del versículo, se divide en A y B. A es la parte de arriba y B es la parte baja del versículo, ¿verdad? Entonces vamos a leer Jeremías 15, 19, B. La última parte nos dice así: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Está súper clara la palabra de Dios. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tú no caigas en los errores en los que tus amistades han caído. Yo sé que tú y yo tenemos amistades que han estado en el ocultismo, que han estado en la brujería, que han caído en ser hasta adoradores de la muerte, ¿verdad? Tenemos conocidos, lejanos o cercanos, pero los tenemos, ¿verdad? Y no podríamos cortar total comunicación con ese tipo de personas. Nos tenemos que relacionar por una o por otra situación. Pero, dice la palabra de Dios, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tráelos a ellos a los pies de Cristo, pero tú no vayas con ellos, ¿verdad? Porque el Señor no está de acuerdo en que nosotros, después de haber salido del pecado, después de haber salido de la maldad, el Señor no está de acuerdo en que volvamos a caer en el mismo error, ¿verdad? Sino que Él desea que sigamos creciendo en gracia y conocimiento de la verdad, del bien, ¿verdad? Que Él es capaz de darnos día con día. Y la palabra de Dios es bien hermosa, nos dice, nos habla con amor, nos dice, eso está mal, pero que sigamos adelante buscando al Señor, ¿verdad? En el versículo 16 nos dice algo hermoso, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, ¿sí? Es decir, la palabra de Dios nos habla hermosamente, cariñosamente, nos dice: ustedes son el templo de Dios.
¿Cómo ustedes van a acudir a un templo pagano? ¿Cómo ustedes van a ir al territorio de Satanás si ustedes ya son templo de Dios, limpiados por la sangre de Cristo? No vuelvan a lo malo, no vuelvan a lo sucio, nos dice amorosamente nuestro Dios. Y luego dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre sus hijos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué hermoso, nos dice, ustedes son mi pueblo, ustedes son templo del Dios viviente y voy a habitar entre ustedes, voy a andar entre ustedes. Imagínate qué hermoso es pensar en que Dios anda a tu alrededor, está cerca de ti siempre. Entonces, por esa razón, no debemos de caer en ese tipo de impurezas, de volver a la idolatría, de volver al pecado. Yo sé que tenemos familia que de repente nos va a invitar a su iglesia donde ellos pertenezcan, que a lo mejor pertenecen a la iglesia tradicional, y te vas a sentir culpable, vas a querer acompañarlos, pero dice el Señor, tú ya eres templo del Dios viviente, tú ya eres una persona limpiada, purificada por la sangre de Cristo, ya no vuelvas atrás, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos dice que seamos fuertes porque Él habita en nosotros y entre nosotros y con nosotros. Siempre está con nosotros. Siempre piensa eso. Él está conmigo. Él ve todo lo que yo hago. Ten eso siempre presente, ¿verdad? Y en segundo lugar, la palabra de Dios te dice, sal de en medio de ellos. Del versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos. Si ya caíste, ¿verdad? En este momento dirás, ay, ¿cómo no lo supe antes? Ya caí en una de esas cosas que se mencionaron. Bueno, no te quedes ahí, dice la palabra de Dios, sal de en medio de ellos, salte. Si ya caíste en un tipo de ocultismo, ¿verdad? Sal de en medio de ellos. Y luego dice, y apartaos, dice el Señor, apártate de ahí. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Qué buena noticia de parte del Señor. Ya caíste, ya tropezaste, llegaste a probar una de esas artes ocultas. No te preocupes, dice, límpiate y no lo vuelvas a tocar, y yo te recibo, dice el Señor. Eso es maravilloso, eso es parte de su misericordia que Él extiende para con cada uno de nosotros. Yo te recibo, dice nuestro Dios. Y luego sigue diciendo, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sí? A veces nos hacen creer la gente que adora ídolos, que adora a la muerte, que adora a Satanás. Hay gente que adora a Satanás, ¿verdad? Y te hacen pensar, no, pero es que si tu Dios te ha fallado, ven con nosotros y acá vas a encontrar la solución. Hay momentos difíciles de la vida, ¿verdad? En los que sentimos que Dios no nos oye, que Dios no nos contesta, pero sí lo hace, sí nos está escuchando, pero Él tiene un tiempo adecuado en el cual nos va a contestar. Y en esos momentos difíciles el diablo tienta fuertemente y te pueden llegar personas que te digan, pues si tu Dios no te contesta, ven con nosotros, ven y Satanás te va a escuchar. Y los ídolos están ahí para escucharte, te van a tentar con ese tipo de cosas, pero tú sé fuerte, sigue confiando en que tú sirves al Señor Todopoderoso, que es tu Padre. Ese Todopoderoso es tu Padre, nuestro Dios, ¿verdad? Entonces sal de ahí, de donde hayas caído, salte, porque bien lo dice la palabra de Dios, Él es el Señor Todopoderoso. Los demás tendrán sus poderes, sí, claro que sí lo tiene, el maligno tiene poder, pero nuestro Dios es el único todopoderoso, ¿sí? Eso es sorprendente de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, somos casa espiritual del Espíritu de Dios. Sí, su espíritu mora en nosotros, entonces su espíritu es celoso y no quiere que vayamos al terreno del maligno. Entonces, por esa razón debemos de apartarnos, de salir si ya nos caímos
lugar, ¿verdad? En ese bache del ocultismo, salgamos de en medio de ese lugar y no volvamos a tocar lo inmundo, y el Señor nos recibirá de vuelta con los brazos abiertos, sin duda, ¿verdad? Entonces debemos de dejar este tipo de situaciones a un lado. Si ya ahora somos creyentes, salvados por el Señor, no importa que en el pasado hiciste de lo peor, el Señor se olvida de todo eso y te perdona y te recibe, pero debemos desvincularnos de todas las formas de religiones falsas, no volver a tocar todo nuestro pasado que tuvo que ver con alguna religión falsa. Debemos de romper por completo con toda clase de hábitos pecaminosos, también costumbres idólatras, tratar de romper con todo eso, porque ahora el Señor es santo y es celoso y Él no quiere que le des lugar a otra cosa que le quite el primer lugar en tu vida. Él es quien debe tener el primer lugar en tu vida y nadie más debe de ocupar ese lugar más que Él, solamente Él. Sí, siempre recordar eso. Entonces no hay lugar para la idolatría. Si tú eres hijo de Dios, no debes tener lugar para eso, porque ahora solamente Él debe ser el Rey y Señor de tu vida. En tercer lugar, la palabra de Dios te dice a través de su palabra, te dice, límpiate, limpiémonos, ¿sí? Dice así el capítulo 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Qué hermosa palabra nos dice, ¿verdad? Nos dice, tenemos grandes promesas de parte de Dios. ¿Qué promesas te ha dado? Las promesas que ya se mencionaron arriba, ¿verdad? Las promesas de que habitará entre nosotros, que andará con nosotros, que nos va a tomar como sus hijos y que Él será nuestro Padre. Esas hermosas promesas, y que el Señor Todopoderoso estará de tu lado. Esas son las promesas que el Señor nos da si nos apartamos de lo malo, ¿verdad? Del pecado. Y nos dice, si tú te limpias, ahora lleva a cabo lo que Dios te pide, porque promesas ya te dio el Señor. Ahora límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu. Esta palabra contaminación se ocupaba mucho en el Antiguo Testamento. La palabra contaminación se le recalcó mucho al pueblo de Israel y se le llamaba a la purificación, se le llamaba a limpiarse de toda contaminación del mal, ¿verdad? Ellos muchas veces cayeron en idolatría y en servir a Satanás, ¿verdad? Entonces, ahora a nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, también se nos llama a no contaminarnos. Y la contaminación se refiere a contaminación ceremonial, es decir, que si estuvimos en alguna ceremonia dedicada al maligno y alianzas profanas con ídolos, es decir, si en algún momento tuvimos algo que ver con servir a ídolos, debemos de limpiarnos de eso, de quitarnos ese tipo de contaminación. También los banquetes idólatras. A veces el pueblo de Israel era invitado a alguna fiesta dedicada a algún ídolo y ellos comían libremente, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que eso también era contaminación para un cristiano, para una persona que sirve al Señor. Eso era contaminación también. No se diga prostitución a través de rituales, sacrificios, festivales paganos y muchas cosas, ¿verdad?, que contaminaban al pueblo de Dios. Entonces, de todo eso el Señor nos dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y para concluir, quiero que leamos también en 2 Timoteo, capítulo 2, 19. 2 Timoteo 2:19b, es decir, la última parte solamente. Dice así: apártese de iniquidad
todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Ahí está muy claro también la exhortación de parte de la palabra de Dios, de apartarnos de todo sucio, de todo lo que sea iniquidad, porque invocamos el nombre santo del Señor. Y bueno, pues esto ha sido la palabra de Dios en este día. Entonces se puede mezclar el bien con el mal, ¿verdad? Nos queda muy claro. Entonces solamente debemos de apartarnos para el Señor. Que Dios les bendiga y tengamos esto en cuenta.